Ahora, y ¿se acuerdan que dice que hubo un gran terremoto donde se oscureció la tierra y y el velo, este velo que pongamos aquí, estaba al frente, donde ese velo se desgarró? ¿Qué se hizo? Se partió. ¿Para qué? Con la señal que ya todas las personas, ya no era impedimento de venir y acercarse aquí a este lugar a poner todas sus cargas. ¿Qué le quiero decir y dar a entender? Que nosotros tenemos que podemos venirnos y arrodillarnos aquí a poner toda la carga, lo que tenemos, al Señor. Por eso que las casas de oraciones es un hospital espiritual. ¿Sí me entienden? Que aquí nosotros venimos a entregar las cargas. Y allá donde estamos sentados, ¿a qué venimos? A gozarnos y a deleitarnos en la presencia de Dios. Estamos. Cuando ustedes deseen venir a orar, oren aquí nomás. Ya les voy a poner algo aquí para que nos acerquemos a Dios. Porque no podemos llegarnos, tirar la silla y dar la espalda. No, eso no se hace, porque le estamos dando la espalda a Dios. Este es de frente, solamente es acercarse. Si usted ya no alcanza puesto, ahí puede acercarse, pero la cara la entregamos aquí, para que nuestro corazón, que viene constricto, viene triste, nuestra tristeza, se entrega a los pies del Señor, y verá que vamos a salir una nueva criatura. Porque estoy sintiendo que hay carga, hay bastantes cosas. Por eso yo digo, cuando Dios me permite parar aquí, me hace ver, permitir sentir. Y ha habido momentos, si van la gloria, estoy en la presencia de Dios, que a veces he sentido los pensamientos de las personas. ¿Ya? ¿Estamos? Amén. Amén. Si me he pasado un poquito, perdóname, pero enseñanza. Estamos para aprender. Bueno, vamos con lo que nos trajo el mensaje. Como le estaba diciendo, nosotros a veces, esta es lengua, es un pequeño instrumento que tenemos en nuestros labios. Que esta pequeña cosita, que no tiene hueso, y así se mueve, es la que nos hace meter en muchos problemas, que nos hace meter en conflicto hasta con Dios mismo. Dios nos va a hablar. Vamos al libro de Santiago, capítulo 3, versículo 1 al 12. Todo lo que tengamos listo con un amén, nos ponemos sobre nuestros pies. Amado Dios, Padre Todopoderoso, Señor, te doy gracias, Señor, en esta noche, por permitirme estar y leer una vez más tu santa y sagrada palabra, Señor. Te pido, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tome dominio y control en tu mensaje, en tu enseñanza, en todo lo que tú nos vas a hablar y va a hablar a mi vida, Señor. Te pido, Señor, que cada palabra que salgan de mi boca, que sean la suya y más no la mía, Señor. Que sea palabra de edificación, bendición, y también al mismo tiempo, Señor, repréndenos, Señor. Porque es necesario que nos reprendan. Porque por medio que cuando tú nos reprendes es porque nos ama y nos enseña cómo tenemos que estar delante de tu presencia, estar delante de ti y guiarnos, Señor, y guiar a tu pueblo, a tus hijos, como tú nos enseñas, Señor. Porque nada es posible sin ti, Señor. Porque todo lo que tú nos enseñas es porque tú nos amas, Señor. Lo que es imposible para el hombre es posible para ti, Padre Celestial. Tú eres grande y maravilloso, Jehová de los ejércitos. Te pido, Señor, que en este momento tome dominio y control en el mensaje y en la enseñanza, Señor. Abre la mente y vuestro corazón de cada uno de nosotros, Señor, para que esta palabra sea atesorada, Señor, como el mejor tesoro del mundo, que es tu enseñanza, Señor, y que esté marcada en nuestra mente y nuestros corazones, Señor. Te pido que bendiga, Señor, a todos mis hermanos que se encuentran alrededor de esta casa, Señor, de oración, que ellos son mis vecinos, que ellos también están escuchando y van a escuchar el mensaje, Señor.
Porque cada vez que tú nos permites, Señor, hablar de tu palabra, ellos también escuchan lo que tú nos enseñas, Señor. Porque cada vez más, Señor, se están enamorando de ti. Y yo creo, Padre, y tengo la fe y la certeza, Señor, que tú lo vas a hacer llegar aquí a esta casa, Señor. Porque si tú estás levantando una célula aquí, porque tú vas a levantar una casa de oración. Pero como tú eres un Dios de orden, tú nos estás enseñando poco a poco, Señor. Y mis vecinos van a venir a este lugar. Te pido, Señor, por la vida de todos mis hermanos quienes están conectando por las redes sociales en este momento. Y por lo que también llegan a escuchar el mensaje, Señor, abre su mente y sus corazones, Señor, y bendícelo a cada uno de ellos, Señor. Que estas palabras no lleguen vacías, sino que lleguen como el maná fresco, Señor, como un alimento restaurador de vida de cada uno de nosotros, Señor. Que estas palabras lleguen hasta lo último y confines de la tierra, Señor, como está escrita tu palabra, Señor. Porque tu palabra es grande y maravillosa. El cielo y la tierra va a pasar, Señor, pero tu palabra seguirá siendo la misma, Señor, porque tú no cambias, tú eres el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre, Señor. Te doy gracias, Señor, te invitamos a pasar, Espíritu Santo de Dios, a esta casa, a este lugar. Unge a cada uno de nosotros, nuestros corazones, nuestro cuerpo, alma y espíritu, Señor, para que seamos restaurados, mi Señor Jesús, como está escrito en tu palabra y en tu mensaje, donde 2 o 3 están reunidos en tu nombre, tú has prometido estar. Yo creo que sí está aquí, porque no hay ni 2 ni 3. Aquí hay un pueblo y naciones escuchando tu mensaje, Señor. Gracias por tu alabanza, tu adoración, y aliméntanos con el maná fresco que es tu santa y sagrada palabra. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Vamos a dar lectura, a leer la poderosa palabra de Dios, y reverando y dando reverencia al Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. La palabra de Dios dice: dominar la lengua. Hermanos míos, no nos hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendamos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las aves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, pero donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuando grandes bosques que encienden un pequeño fuego, y la lengua es un juego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque la naturaleza de bestia y de ave y de serpiente y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceituna y la vid higo? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Tomemos asiento. Tomemos asiento. La lengua, aquí mismo lo dice, es un mal, pero un mal necesario.
¿Por qué? Porque por este medio, por este pequeño instrumento que viene a ser constituir parte de un miembro, es la que nos hace comunicar con unos y con otros. Pero es la misma que nos hace meter problemas. Con esta lengua nosotros bendecimos y maldicionamos. Nosotros hacemos bastantes cosas con este pequeño músculo del cuerpo, con este pequeño miembro, como le queramos decir. Nadie puede refrenar la lengua, porque si no la daña la entrada, daña la salida, las cosas. Por eso muchas veces le dice, oye, refrena tu lengua, no hables así, no digas esto. ¿Por qué? Porque esta lengua es así. Esta lengua daña muchas cosas. Con esta lengua se han hecho guerras sobre guerras y guerras mundiales. Con esta lengua nosotros nos jactamos de muchas cosas. Con esta lengua traicionamos a muchas personas y no la podemos refrenar. Nosotros hacemos algo con las manos y lo vociferamos con nuestra lengua. Nosotros hacemos muchas cosas con nuestros pies, tal parte, pero ya todo el mundo lo sabe, porque no la podemos refrenar, mi hermano. Pero sí le podemos pedir a Dios que nos ayude a refrenar nuestra lengua, porque esta lengua es de condenación hacia el hombre, o puede ser bendición para el hombre. Con esta lengua tú te puedes ir al infierno o te puedes ir al cielo. Aquí lo dice. Lengua de fuego, y será quemada en el fuego. Por eso, mi hermano, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que vamos a hablar o con lo que vamos a decir. Si nosotros vemos que nosotros vamos a ofender a alguien o dañar a alguien, mordámonos nuestra lengua para que esa lengua se detenga de no lastimar a nadie. Por eso muchas personas han fracasado. Muchas personas han hecho cosas malas con sus lenguas. Pero también se han hecho cosas buenas, pero más malas que buenas. Vamos en el tiempo de Daniel. Vamos a leer un poquito Daniel. Había un rey llamado Nabucodonosor. Eso está en el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 30. ¿Por qué fue castigado aquel rey? Porque ese hombre se jactó de las grandezas y comenzó a vociferar, comenzó a sentirse el único, el que yo soy, y el único yo soy, el que soy, es Jehová de los ejércitos. Aquel hombre fue castigado por su lengua, que estuvo 7 años viviendo como un animal, como una bestia del campo, porque nunca refrenó su lengua, hasta cuando el Señor en sueño le dijo, le hizo ver en qué se podía convertir. Vino Daniel, le declaró el sueño y le dijo, pero ese hombre se llenó de avaricia y comenzó a decir estas palabras. Espérame el papelito, por favor. Dice, y habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia? Gracias. Que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad.
Este rey no fue que lo pensó, fue que lo habló. Lo habló. ¿Y cuál fue la consecuencia de esa habladuría? El castigo que Jehová le puso a aquel rey. 7 años viviendo como una bestia más del campo y siendo un rey. La lengua es muy peligrosa, mis hermanos. Nosotros como cristianos, nosotros matamos a nuestro propio hermano con nuestras lenguas. ¿Por qué? Porque comenzamos a calumniar, comenzamos a hablar, comenzamos a decir cosas que no tenemos que decir de nuestros hermanos. Nosotros como familia, nosotros también recriminamos a nuestros parientes con nuestras lenguas. Comenzamos a calumniar, comenzamos a hacer muchas cosas. Y cuando tenemos muchos problemas, ahí venimos recién a querer recapacitar de lo que hemos hablado. Pero no hemos aprendido a callar. Y nos seguimos viviendo y nos seguimos metiendo en muchos problemas, en muchos conflictos, en muchas peleas. Porque no hemos aprendido a callar. Ustedes mismos se han dado cuenta que hay personas o habemos personas que hasta dormido hablamos. Y cuando una persona habla dormido, a veces habla de lo que ha hecho en todo el día y solito se vende. A veces hay muchachos que han andado hecho el vago, andan hecho el mujeriego, o la chica así mismo comienzan a hacer cosas que no tienen que hacer, pero los callan. Pero cuando están durmiendo comienzan a hablar como loros sin ponerle un puñal, sin obligarlo, dormido hablan. Y al otro día viene el problema. ¿Y por qué? Por la lengua. La lengua es un miembro del cuerpo. Como es bendición, es una maldición también. ¿Por qué? Porque bendecimos a nuestros hermanos y maldecimos a nuestros hermanos. A veces decimos, Señor, gracias por este día, te bendigo, Padre Celestial, te doy gracias. Y cuando va saliendo, maldito eres, maldita, tal y cual. Y hemos bendecido. No aprendemos a dominar la lengua. Y esa lengua te va a llevar al infierno o te va a llevar al cielo. ¿Por qué cree que hay muchas personas condenadas? No es solamente por los pecados que han hecho, es por lo que han dicho. Cuando el Señor llamó a Abraham y le dijo, tú serás padre de naciones, como le dijo Jacob, le dijo, bendeciré a quien te bendice y maldiciré a quien te maldice. ¿Qué quiere decir? Si tú bendices, eres bendecido en la patria celestial. Si tú vives maldiciendo, ¿a dónde vas a dar? Al infierno. Una palabra cruda, dura, pero es la verdad. Muchas personas quieren negar este mensaje. Muchas personas quieren negar lo que existe debajo de la tierra por temor que un hermano se resienta, por temor que mi hermana se resienta, que mi hermano, el que me diera más o el que me da más se me resienta. No le puedo decir que existe un infierno por tal pecado. Nosotros tenemos que aprender. Si queremos nuestras ovejas o queremos nuestros hermanos, tenemos que aprender a hablar la palabra como es, porque Dios, la palabra de Dios es dura. En las traducciones hay palabras que son duras, pero ha moderado el vocabulario. Pero pongámonos a ver, a buscar las escrituras antiguas, cómo habla Dios por medio de su mensaje, cómo son las palabras, que ustedes se van hasta asustar.
Porque la palabra de Dios es fuerte, es sincera y no te miente. La palabra de Dios es la que te bendice, la que te reprende, pero te lleva hacia la patria celestial. Nosotros tenemos que aprender a hablar lo que Dios nos enseña, lo que Dios nos guía, y hablar tal como son las cosas. Porque la lengua es la que nos lleva a aquellos lugares. Ustedes se han fijado que hay personas que solamente con la lengua quieren hacer muchas cosas, pero al final no hacen nada y la gente le cree. Porque la lengua hace creer hasta el mentiroso mismo. La lengua es un instrumento que no tiene hueso, que chigotea de un lado a otro. ¿Si han visto cómo tiene la lengua la serpiente? Es como una Y de un lado a otro y comienza a bailar, porque no tiene hueso. Así somos nosotros. Nosotros matamos, nosotros asesinamos, hacemos muchas cosas y no aprendemos la lección. Nosotros no aprendemos de callar. Dios castiga a la persona que habla cosas que no tiene que hablar. Dios castiga a muchos humanos, ha castigado a muchos personajes bíblicos. Y eso está escrito aquí en el libro sagrado para enseñarnos que tenemos que moderar nuestros labios. ¿Por qué cree que el apóstol que traicionó a Jesús, por qué fue condenado? Por su lengua. Porque la lengua es traicionera. Judas entregó a Jesús por la lengua, porque él habló lo que no tenía que hablar. ¿Y a dónde está? ¿O a dónde fue? ¿O a dónde estuvo? Porque la lengua es un ser maligno. No lo digo yo, lo dijo la Escritura. Se lo vuelvo a leer porque después vayamos a pensar o lo leí mal. Dice, aquí está: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella mismo es inflamada al infierno. Más arribita nos dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosques enciende un pequeño fuego. Por eso, ¿qué quiere decir? Que la lengua hace grandes cosas y es así, ¿ve? Pequeñita. Porque no podemos refrenarlo. No podemos. En el libro de Daniel capítulo 6 también nos habla algo muy importante. Capítulo 6, versículo 4 dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado del reino, mas no podía hallar ocasión alguna, a falta, porque era fiel a ningún vicio ni falta fue aquello. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra Daniel, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para guardarle, sino la hallamos contra la relación con la ley de su Dios. ¿Qué quiere decir ahí? Cuando este rey, el rey Darío, estaba y los sátrapas llegaron porque le habían cogido odio a Daniel.
porque era un hombre temeroso a Dios, un hombre legal, que llevaba las cuentas al rey tal como era. Él no se robaba ni le quitaba, siempre daba lo que tenía que dar, impuestos, o sea, todo, porque era algo importante en ese reino de Daniel. Pero las demás personas robaban, y Daniel lo descubría y hablaba hacia el rey. Ahora ellos querían desquitarse, pero decían: ¿de qué lo vamos a acusar si él es honrado, es legal? Le hicieron firmar un decreto al rey Darío, que ningún hombre de ningún pueblo, de ninguna nación podía adorar por 30 días a su Dios, solamente al rey Darío, más o menos lo que dice la palabra. Ahora, firmó el decreto el rey, pero ellos no lo hacían por llevarlo al rey, sino por hacerle daño a aquel hombre. Y lo lograron. Cuando lo descubrieron a Daniel orando, llegaron hacia el rey a acusarlo. Por eso en el capítulo 15 nos habla. Dice: pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepa, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto o ordenanza del rey conforme pueda ser abrogado. ¿Por qué? Porque habían encontrado un defecto a Daniel, que era alabarlo a Dios y glorificar su nombre. Pero ellos con su lengua, ¿qué hicieron? Acusaron a Daniel. ¿Y a dónde fue llevado Daniel? A las casas de los leones, a las cuevas. ¿Por qué? Por su lengua. Porque el que no refrena la lengua se convierte en una persona envidiosa, manipuladora, se convierte en una persona odiadora. La lengua, y por eso dice, es la que contamina el cuerpo. La lengua daña y quiere dañar lo que Dios creó. ¿Por qué? Porque nosotros somos creados bajo la imagen y semejanza de nuestro Padre Celestial. Por eso en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26, si mal no me acuerdo, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y la lengua, ¿a quién maldición? Al hombre. ¿Y a quién estamos mencionando nosotros? A Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos imagen y semejanza a Dios. O sea, nosotros somos parte de Dios. Por eso que eso es un pecado. La lengua es la que nos lleva al infierno muchas veces, en muchas ocasiones. Y nosotros tenemos que aprender a refrendar la lengua. Lo que tú hagas no tiene que por qué andarlo vociferando. Lo que tú vas a bendecir a alguien no tiene que por qué estarle dando a enterar a las personas. Eso se llama jactancia, se llama arrogancia, tiene mucho definitivo. El bien que lo que tú estás haciendo lo estás convirtiendo en mal. ¿Por qué? Porque lo estás vociferando a muchas personas. Lo que nosotros hacemos con gracia para Dios, Él es el único que va a exaltarlo delante del hombre. Porque no va a haber una persona que te vea la obra buena que tú estás haciendo a Dios sin necesidad que tú estés tomando fotos o te estés publicando en el Facebook lo que tú estás haciendo a una persona o lo que tú estás haciendo para el reino de Dios. ¿Por qué? Porque todo se hace callado. Sino que nosotros tenemos un defecto. Yo hago esto y tienen que enterarse todas las personas para que vean que yo soy bueno, para que vean que yo hago la obra de Dios. Está bien que tú ores, está bien, pero tiene que ser cauteloso, tiene que ser un poco más inteligente y no andar vociferando.
¿Acaso que los profetas de antaños, un Elías, Eliseo, un Daniel, o un Ezequiel, Joel, a todos ellos andaban vociferando cuando iban a dar un mensaje de parte de Dios? ¿O acaso que Jesús comenzó a vociferar, decir, mírenme, aquí estoy yo, el Hijo de Dios? No, porque Dios mismo se encargó de glorificar a su propio Hijo. Que todo el mundo se enterara quién era Jesús de Nazaret. Y Él nos enseñó que tenemos que aprender a refrenar nuestra lengua. Cuando Jesús estuvo delante de Pilato, no abrió su boca. Él pudo haber dicho muchas cosas para salvarse, pero Él hizo silencio. Y nos enseña a hacer silencio cuando tenemos que hacer silencio. Pero nosotros no hacemos silencio, antes más hablamos. Si tú hablas mal de mí, yo hablo 3 veces mal de ti. Si yo veo que te estás levantando, yo voy a decir que lo que tú estás haciendo está mal y estás en pecado. Y soy cristiano. Eres bendito Dios poderoso, pero estoy maldiciendo a la creación de Dios. Estoy dañando la creación de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos creación de Dios. Todas las personas somos creación de Dios. Y no refrenamos nuestra lengua. Por eso nuestras lenguas se nos meten en muchos problemas. Nos dañan bastantes cosas. En el tiempo de la reina Esther, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Por un hombre odiador del pueblo de Dios. Odiador por un hombre que él que no le daba reverencia a él, solamente al Dios viviente. Comenzó a llegar al rey Asuero a hablar de ese pueblo. Pero él nunca dijo el nombre ni apellido, solamente un pueblo nomás. Y se estaba metiendo con el pueblo escogido de Dios. Se estaba metiendo con el pueblo de Dios. Y comenzó a hablar, a vociferar, comenzó a querer dañar a alguien. Pero lo que hizo con la lengua para dañar a un hombre, le ocasionó daño a él mismo. ¿Por qué? Porque todo lo malo que tú haces o quieres hacer, Dios te lo hace pasar a ti. Tú puedes perjudicar a tu hermano, puedes dañar a alguien, pero al tiempo esa misma moneda se te va a reinvertir a ti mismo 10 veces más, y vas a sentir lo que pasó a tu hermano cuando tú lo dañaste, cuando tú lo lastimaste con tu lengua. Porque nadie se sabe lo que pasa a uno cuando uno no lo ha pasado. Por eso tenemos que aprender a refrenar nuestra lengua. Nosotros tenemos que aprender a quedarnos quietos cuando tenemos que quedarnos quietos. ¿Por qué? Porque para Dios no es agradable que una persona comience a dañar a otro. En esta casa, en una casa de oración, nosotros venimos no a hablar mal del pastor, no venimos a hablar mal de los líderes, no es para venir a hablar mal de las hermanas o hermanos, no, es para venirnos a sanar nuestros corazones, a sanar nuestra vida espiritual y estar agradable a Dios. Pero la iglesia se está convirtiendo últimamente en un campo de batalla, en una vecindad donde el chisme abunda bastante. Y eso no es agradable a Dios. Nosotros tenemos que aprender que si llegamos a la casa de Dios, abrir nuestros labios, nuestra boca, es para alabar y glorificar el nombre de Dios. Exaltar el nombre de Dios. No para venir a hablar mal de nadie. Si tú quieres hablar mal de alguien, por eso las autoridades competentes han hecho parques para que vayas a hablar lo que no tienes que hablar en los parques.
pero las casas de oraciones se respetan. Por más sencilla que sea, si es piso de tierra como esta casa, si es paredes de caña, es casa de Dios y se respeta. Y tenemos que aprendernos a respetar como hermanos míos. ¿Por qué cree que muchas personas no quieren llegar a los caminos de Dios? Por nuestra forma de hablar, por nuestra forma de decir. Y muchas veces nos paramos en los púlpitos a criticar. ¿Quién te ha dicho que este lugar santísimo donde está sentado Dios, donde está la presencia de Dios, es para estar hablando mal del hermano? ¿O quién te ha dicho que este lugar es un campo de batalla? Este es un campo de adoración. Si tú tienes que pelear, es con el enemigo. Tienes que pelear contigo mismo, tienes que pelear para que tú puedas vencer tu yo, tu ego, y ser agradable a Dios. No es que para que tú vengas a estar criticando y hablando mal de tu hermano. Y eso nosotros no lo estamos haciendo. Y eso estamos dañando la creación de Dios. Tú puedes hacer muchas cosas. Podemos hacer nosotros bastante obra. Pero por este instrumento, si no lo sabemos manejar, no te va a servir de nada. Si tú vas a hacer el bien con la mano y vas a hacer mal con la boca, no hagas nada mejor. Prepara tu cuerpo, pide a Dios que te cambie, porque Dios sí cambia a las personas. Dios nos cambia la forma de hablar, Dios nos cambia la forma de expresarnos, Dios nos cambia muchas formas. Claro que sí sale a veces el yo, el ego, porque eso tenemos que contrarrestar, luchar todos los días de nuestra vida. Pero si Dios nos cambia y si nos ayuda a refrenar la lengua también. Pero si tú lo permites, ¿por qué? Porque te vas al infierno si tú no lo haces. No sé a dónde se quieran ir, arriba o abajo. Porque si le pregunto quién se quieren ir al cielo, todos alzamos la mano hasta los pies. Ahora digo, ¿somos dignos? No somos dignos, porque todavía vivimos en la carne. El cristiano todavía sigue viviendo en la carne. Sigue hablando cosas que no tiene que hablar. A veces el hombre asoma su cabeza afuera de la ventana para ver lo que pasa, para estar chismoseándolo a los otros. Hablando mal de tu vecino, hablando mal de tu vecina, hablando mal de las personas. ¿Tú eres perfecto? ¿O has buscado la perfección? Y sigues hablando mal al vecino. Y ahora que somos tan sinvergüenza, tan hipócritas, que decimos, le enseñamos y le queremos enseñar buenos modales a nuestros hijos, si nosotros no lo hacemos, si nosotros no hablamos bien de las cosas. Eso nos queremos hacer y no lo ponemos en práctica en nosotros mismos. Tenemos que aprender a refrenar la lengua, porque la lengua es la que lleva el cuerpo. Por eso dice la palabra aquí mismo, las naves son guiadas. Miren, grandes navegaciones, naves, o sea, los aviones son grandes, son tripuladas por 2 personas. Son pequeños volantes. Que ese avión, mientras que Dios lo permita, va bien a donde quiere el piloto, allá va. Son inmensas. Así es nuestra lengua. Nosotros somos una nave y la lengua es el piloto de nosotros. Y la lengua va
a donde quiere ir y el cuerpo tiene que ir a donde va la lengua. Tengo que trabajar, me voy al trabajo, vas al trabajo. Me voy al mercado y el cuerpo va al mercado. Es el que domina al cuerpo. Y domina a muchas personas más la lengua. La lengua te guía para bien y o te guía para mal. Tenemos que aprender a refrenar la lengua. Tenemos que pedir a Dios que nos enseñe a dominar la lengua, a dominar este músculo sin hueso, esta parte de este cuerpo sin hueso. ¿Por qué crees que las grandes guerras se hacen? Es por la lengua. Porque si tú hablas mal de un presidente de un país y comienzas a atacarlo verbalmente, ese otro presidente se llena de ira y te comienza a declarar la guerra. Y ellos no son los que van a pelear. Ellos los que están sentados, donde ellos tienen que estar sentados solamente con la lengua hablando, se van para allá, vayan para acá, y nada más. Y ellos ahí, mientras que los soldados muriendo en el campo de batalla. Por la lengua. Claro que ha habido cosas buenas que se ha hecho, pero también hay cosas malas y peores. La lengua es la que te da para quitar y para quitar. Nosotros tenemos que aprender a orar y decirle: Señor, ayúdame a refrenar la lengua para que nosotros no podamos hacer daño a nadie. Nosotros lastimamos a muchas personas y nos lastimamos a nosotros mismos. Porque no hay personas que no te va a entender desde que tú hagas una mímica, que comiences a hacer algo, pero sí te va a escuchar lo que tú vas a hablar. Tenemos que aprender a dominar la lengua. La lengua es un mal necesario que el cuerpo lo tiene que tener. Pero ojo, tenemos que aprender a dominar la lengua. Tenemos que pedirle a Dios para ya no seguir lastimando a nadie. Porque nosotros hablamos mal de muchas personas, hablamos. Hay momentos que a mí me dicen: oye, tal persona habló mal de ti. Le pongo una parte de testimonio. Que ya lo dijo. Ya hizo el daño. ¿Qué hago yo con ir a insultar? Aunque tengo 6 años que me insultan. Solamente a los 6 años, una vez que se me salió una palabra cuando castigué a mi hijo. Porque yo era una persona que insultaba. Me hubieran conocido 6 años atrás. Era una persona que ofendía bastante, insultaba. Créanme lo que yo insultaba. Lo que le pedí a Dios primeramente que cambiara mi forma de hablar. A mí no me importaba gritar aquí en la casa. Estaba en mi casa. Y cuando llegué a los caminos de Dios: Señor, cambia mi forma de hablar. No quiero ofender, no quiero insultar. No sé el día, la hora, pero Dios me cambió. Por eso digo, Dios sí cambia a la persona, porque Dios me cambió mi forma de hablar. Hay momentos que yo puedo hacer una broma, soy ser humano, me enojo, puede salir una palabra que no tiene que salir de mi boca, porque todavía no hemos aprendido a refrenar la lengua. Lo que esta lengua se educó para no insultar,
pero hay momentos que también puede hablar cosas que no tiene que hablar, porque la lengua es así. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a refrenar la lengua. A veces ya sabemos unas 4 o 5 letras, 1, 3, 4, 5 versículos de la Biblia, ya nos sentimos ya el nudito en la palabra, más que Gabriel, más que el propio Dios que escribió la escritura. Comenzamos al yo me llamo. No es así, tú estás así, porque la lengua habla lo que se lo pueda decir. Tenemos que aprender a refrenar la lengua. La lengua es la que nos va a llevar a condenar o a bendición. Dios conoce el pensamiento de cada uno de nosotros. Dios nos pesa bajo nuestros corazones. Dios es un juez justo y sincero. Nuestro Señor Jesucristo es un abogado que no se vende, que no lo puedes comprar. El Espíritu Santo es un consolador que está contigo hasta el último día de tu vida. Pídele a Dios y pidámosle a Dios que nos ayude a avanzar. No pidamos lastimar a nadie, porque todos nos equivocamos. Todos hacemos cosas que no tenemos que hacer o decir. Pero mientras hay vida, hay esperanza. Mientras que estemos en los caminos de Dios, nosotros podemos cambiar y estar delante de la presencia de Dios. Nosotros, para poder estar en el trono celestial, nos faltan muchas cosas. Nos falta aprender bastante y ser sincero, primeramente con uno mismo y de ahí con el resto. Tú no puedes ser sincero con tu esposa, con tus hijos, con tu esposo, con tu suegra, con nadie, si tú no eres sincero contigo mismo. Y reconocer ante la presencia de Dios que tú eres un pecador, que tú hiciste daño, que tú lastimaste. Y ahí tu lengua va a ir aprendiendo a refrenarse, poco a poco. Y no descuidarte, porque tenemos que aprender a refrenar nuestra lengua. No sé por qué Dios ha permitido hablar de este tema. ¿Será por mí o por los que estamos aquí? No sé, pero Dios nos enseña a refrenar nuestra lengua. Dios es grande, Dios es amoroso, pero también es fuego consumidor. Bueno, mi hermano, este pequeño mensaje de la palabra de Dios. Dios bendiga a todos mis hermanos quien me escucha bajo las redes sociales. Que estas palabras lleguen hasta los últimos confines de la tierra. Porque esto de aquí, estoy aprendiendo y estamos aprendiendo. La semana pasada no pudimos hacer el día miércoles porque Dios nos dio un terreno donde hacemos las células los días sábados y ahora tenemos casa propia. Estamos construyéndolas poco a poco. Por eso la semana pasada no se pudo hacer. No lo digo por jactancia, sino que de todas maneras el pueblo tiene que saber lo que uno está haciendo. Porque no puede ser nada oculto cuando uno obra para Dios. Aquí no es porque yo lo quiero hacer, es porque Dios lo permite hacer. ¿Ya? Puede ser que ya Dios lo permita. La semana hacemos el culto el día sábado allá. Solamente Dios tiene la última palabra.